Esto es Historias de Cantina, conducido por Oscar y Carolina Sayas. Bienvenidos. En Historias de Cantina, el día de hoy vamos a hablar de las ventajas de destilar tequila a 7200 pies, como el tequila Tierra Noble, que se fabrica en Mazamitla, Jalisco. La principal ventaja de producir tequila a esta altitud se relaciona con el terruño, terroir, y las condiciones climáticas específicas de la región de los Altos, lo cual influye directamente en el perfil de sabor del agave y por ende del producto final. La ventaja de la altitud es la mayor concentración de azúcar en el agave. Las noches frías y las grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche estresan las plantas de agave, a lo que a su vez produce una mayor concentración de azúcares en comparación con las que crecen en tierras bajas. El perfil de sabor más dulce y afrutado. El agave cultivado en los Altos de Jalisco es conocido por producir tequilas con notas de sabor más dulces, florales, cítricas y afrutadas. El agave es más resistente. El agave que crece en las laderas y montañas es más resistente debido a las condiciones climáticas y se cree que absorbe más minerales del suelo arcilloso y rico en hierro de la región. El aire es más limpio y los manantiales son puros. La ubicación elevada a menudo se asocia con aire más fresco y limpio, y la pureza de los manantiales locales contribuye a la calidad de agua utilizada en el proceso de producción. En el resumen, la altitud no solo se refiere a la ubicación de la destilería en sí, sino que es un factor determinante en las características del agave utilizado, lo que resulta en un tequila con un perfil de sabor distinto, más suave y dulce que los producidos en zonas de menor altitud, como el Valle de Tequila, que tiende a producir tequilas más herbales, especiados y minerales. Rodeada de la espectacular vista de las montañas, en la Sierra del Tigre se encuentra La Estacada, una de las destilerías mayor de altura sobre el nivel del mar. En esta tierra noble, donde los agaves culminan su recorrido de cientos de kilómetros para comenzar el camino de perfección a un gran tequila, lugar de frescos bosques, aire limpio y pureza única de sus manantiales que se vuelven cómplices de la grandeza de Tierra Noble. Ya lo dijo don Raúl Herrera, el tequila no se bebe a la carrera, se disfruta con calma, con respeto y con estilo. Y vaya que sabía lo que decía. Hoy sus hijos, Octavio y Alberto, siguen ese legado con Tierra Noble. Un tequila que no solo se toma, se vive. Porque cada trago es como un viaje en el tiempo, pero con mucho sabor y elegancia. El origen de Tierra Noble Tequila de Altura es el elixir. Nace en La Estacada, en Mazamitla, Jalisco, nada más y nada menos a 7200 pies sobre el nivel del mar. Y no es por presumir, pero estamos hablando de una de las destilerías más altas del mundo. Aquí el aire es limpio, las noches frías y el agua de manantial pura. Condiciones que hacen que el agave azul cocido saque lo mejor de sí mismo. El sello de la casa, lo bueno de Tierra Noble es que tiene un proceso bien curioso. Usan una fermentación maloláctica secundaria inspirada en técnicas vinícolas, así como las que se usan en el Chardonnay. Y el resultado son notas cremositas, mantequillosas, suaves que envuelven el paladar y te hacen decir, órale, esto es diferente. El alma mexicana que se siente en cada sorbo. Aquí viene la parte romántica. El tequila se añeja despacito en barricas nuevas de roble blanco americano dentro de las bodegas frías. Eso le da un carácter profundo, aromas que conquistan y una suavidad que no se encuentra fácil en otro tequila. Más que en un tequila, un viaje sensorial. Tierra Noble no es cualquier tequila. Es una experiencia tragona, un balance entre tradición, innovación y respeto por la tierra. Cada copa no solo se honra a México, también te invita a detenerte, brindar y disfrutar el momento con todo estilo. Bienvenidos a otra historia de cantina aquí con Al Salón del Bosque con mi hermosa hija Carolina de Carolina Evenplayer. Oye, ya vienen las posadas y ahí viene todo. Sí, justo Platíquenos. por eso preguntaba que cuando se sacaba este programa. No quería humillarme y que saliera el 14 de febrero y yo hablando de las posadas. No, ya en diciembre. Quédense atentos porque vamos a sacar muy buenas promociones para que celebren sus posadas empresariales con amigos, familiares. Aquí en el Salón del Bosque se van a poner
buenas las pachangas. Oye, pero además tú puedes organizar a cualquier empresa, sea de fresa. Cumpleaños, o sea, Claro, pues, claro. evento nosotros Despedidas de solteros, correcto. vueltos a casar, todo. Todo lo que involucre pachanga y borrachera, yo me encargo. Claro. Oye, Reina, a ver, ¿a quién tenemos hoy? Gran invitado. Estoy súper emocionada. Gran invitado. Yo te había platicado. Es un honor para mí tenerlo aquí porque es de mis tequilas favoritos. O sea, tenemos a Alberto Herrera, que es el co-CEO de Tierra Noble. Bienvenido. Gracias. Mi querido Alberto, Yo- bienvenido. aquí. Claro que sí. Carolina, Oscar. No, Gracias. ahora sí que, como dice Carolina, qué honor que estés aquí con nosotros. Y además, digo, pues Alberto, que vienes de una familia que han estado todo en el vino, en las cantinas. El Ciego Herrera, ¿era tío tuyo? Tío mío, sí. Era tío tuyo. Que el Ciego Herrera, para que sepan, eran los dueños del Manolos, ¿no? Así es. Entonces, ahora sí que traes una trascendencia de alcohol, de todo. Otra cosa que ustedes también producían el ron Macoyo, ¿no? Así es también. En los 90, ¿estamos de acuerdo? A finales de los 90, Al final, oye, gran ron, quiero que sepas que yo todavía tengo tus botellas ahí de ron sí, Macoyo. no, Claro, son- claro. Si quieres al rato, echamos una cubita como los viejos tiempos, mi querido. Sería buenísimo. Sí, y también les hacen mazamitla, porque yo me acuerdo que aquí cuando lo empezamos a vender, digo, antes de empezar entrar de lleno al tequila, yo me acuerdo que teníamos el ron Macoyo. Tú nunca habías probado el ron Macoyo, ¿verdad? Ahí tenemos el ron Macoyo. Y yo me acuerdo exactamente eso que era de la destilería, una destilería muy alta, son 7,200 pies a nivel del mar. Sí, fíjate que con Ron Macoyo realmente lo hacíamos al nivel del mar en Casimiro Castillo, pero teníamos la sala de maduración en el pueblo de Mazamitla, muy cerca de donde tenemos ahora. ¿Lo hacías a nivel del mar? ¿Sí? Casi al nivel del mar. ¿Y eso en qué, en qué, digo, que es muy interesante porque son los procesos de la destilación, ahora sí que, ¿para qué era? ¿Para bien o para mal o para...? Mira, Ron Macoyo fue la escuela de mi papá. Ajá, Mi padre fue abogado toda su vida, ya, ok, apasionado del tequila, apasionado del ron y apasionado del vino. allá, Y él empezó en los 90s realmente a cuajar una idea que venía desde muchos años antes. pues, ¿qué? Cuando él empezó a viajar, te estoy hablando de los 80s, principios de los 90s, él empezó a renegar de por qué en México no había una bebida representativa que mostrara una cara distinta de lo que la inmensa mayoría, sobre todo los tequilas, mostraban. Estoy hablando hace 35 años. Sí, claro, En aquel entonces, el tequila no era lo que es hoy, ni las marcas eran... no era ni 100% de agave y demás. No, muchas no. Y la inmensa mayoría de las marcas hablaba de un México que, si bien existe, no es el único México. Y papá renegaba mucho de eso. Decía, bueno, ¿por qué nadie habla de otro México como el de tus vecinos, el de aquí mismo? ¿No? Claro, ¿Por qué no claro. un México que nos hable de la época afrancesada, de principios del siglo XX, etcétera? Y él empieza en los 90s a querer hacer una fábrica de tequila, ya a finales de los 90s, pero viene una de las crisis como la que acabamos de... Perdón, ¿antes o después de Macoyo? No, nosotros empezamos con el tequila después de Macoyo, Ok, pero él empieza desde los 90s a querer sacar su marca de ok, tequila, ok, fábrica de tequila. sí. Se da cuenta que era un mal momento justo porque estábamos terminando o pasando todavía por la peor crisis de agave hasta aquel entonces. Entonces, era carísimo. Carísimo, los agaves se los robaban. Era, Era una mafia lo del agave. no sabíamos que venían dos crisis peores después. Pero en aquel entonces era la peor que había habido. Entonces, eso lo desmotiva un poco de la fábrica de tequila y se va por su otra pasión, que era el ron. Entonces, empieza con una fábrica de ron siempre decente, sin haber estado nunca en la industria. Él siempre litigó, él siempre se dedicó a eso. Y esto lo puso como hobby, como un capricho suyo. Y ahí aprendimos muchísimos. Aprendió él a ser empresario, porque él nunca había sido empresario, él era abogado tal cual. Y nosotros también como familia empezamos a aprender un poco de este mundo de las bebidas alcohólicas. En aquel entonces, Macoyo se hacía en Casimiro Castillo, donde teníamos la caña. Ok, Entonces, lo más natural era hacerlo ahí. Entendimos al poco tiempo que un proceso importantísimo era la maduración, sobre todo en el ron. Entonces, eso nos llevó a buscar una zona más elevada donde hubiera el clima ideal para ese proceso, y fue justo Mazamitla. Años después, cuando el agave baja de precio, mi papá ve la oportunidad ahora sí de poner una destilería de tequila, ya con un poco más de... y estamos hablando de Siempre fue su sueño, el tequila. Él siempre quiso una fábrica de tequila. Siempre, sí, y siempre tuvo en la mente, no el nombre Tierra Noble, el nombre ya vino unos años después, pero el concepto lo tuvo muy claro desde los 90s. Ya en el 2005, más o menos, fue cuando él ve la oportunidad de poner la fábrica de tequila, 2004, 2005, y empieza a construirla. Tuvimos las dos destilerías a la par un tiempo,
Y después, bueno, lo que nunca fue negocio fue Macoyo. Decidimos bajar la cortina ahí y enfocarnos 100% al tequila, que era... Pero ganaron hasta premios. Sí, la verdad es que nos fue muy bien en términos Internacional, aceptación será, ¿me? no, todavía en aquel entonces... Es que lo que pasa, te voy a decir que el Macoyo, el problema más que nada es que aquí el mexicano, no el tapatío, el mexicano, curiosamente, yo te digo porque a mí también me gusta el ron, bueno, me gusta todo, pero el ron siempre me ha gustado y me doy cuenta que yo, por ejemplo, me gustan más los rones caribeños, que son un poco más dulces, y yo me fijo que la gente, que mucha gente que toma ron, la Cuba famosa, le gusta el ron Bacardí nacional, pero es mucho más seco. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Fíjate que nosotros nos enfrentamos en aquel entonces al rechazo del ron mexicano. El ron mexicano apenas empieza a despuntar ahora, pero en aquel entonces nadie identificaba a México con el ron. Como ron en México, ron en Jalisco, no hacía sentido, pero la verdad es que el ron se puede hacer como En donde quiera. el vodka, pues, en cualquier lugar. No tiene denominación de No tiene denominación de origen. Y la materia prima pues está en todo el mundo, es la caña de Ok. su caña. Ahí la diferencia era que no lo hacíamos de melaza como se hace normalmente el ron, sino que decidimos hacerlo del jugo de caña verde, es decir, ni siquiera caña quemada. Entonces eso lo hacía un poquito distinto. Encajaba con la categoría del ron agrícola o el ron agricol. Y eso fue lo que también nos abrió muchas puertas, sobre todo fuera de México. Pues la verdad es que era un negocio muy caro en el que no teníamos tanta experiencia. Bueno, fue la escuelita para lo que ahora es Tierra Noble. Claro. Oye, a ver, Alberto, y ahora sí ya entrando en lo que es Alberto Herrera, ¿tú cómo empezaste en ahora sí que ya hablando del tequila, ya hablando de cómo empiezas tú y con el conocimiento, porque digo, yo estaba contigo estuvimos ahí en Tierra Noble, del conocimiento del tequila, porque estás, ahora sí que eres como el CEO y también estás en producción. Ahí te va. Yo empiezo, todavía cuando estaba en la escuela, a involucrarme un poco en la dinámica de la empresa familiar, Ok. pero sin tener un rol activo importante para nada. Empecé en uno de los almacenes, me empecé a conocer un poco. Ya después termino la carrera, yo soy ingeniero civil, y como ingeniero civil ejercí algunos años mi carrera. Me habla mi papá y me dice, oye, necesito hacer un par de bodegas, necesito hacer más vialidades en la fábrica. Ponte a chambear. Ok, de cambiar. Entonces me voy para allá, estoy como 3 meses prácticamente todos los días de la semana, y ahí me empiezo a involucrar ya con el proceso tal cual. Ya no digamos como un proyecto de vacaciones de verano de la escuela. Claro. Aquí ya No, era, te voy a dar una chambita y ahora sí, aquí ya era algo formal. Claro. Y al ser el negocio de la familia, pues te interesas, Claro, involucras. te involucras. Sí. Me encantó y me empecé a involucrar al punto de que fui dejando la construcción de lado y me empecé a enfocar mucho a aprender primero. Estoy hablando del año 2007 por ahí. Ya. Para el 2009 ya estaba de lleno acá y es justo cuando empieza la formación de técnico tequilero. La primera, que a mí se me hace vergonzosísimo que no haya habido una formación previa, pero hasta el 2009 empieza una formación estructurada y algo formal para educar técnicos tequileros. No la había. O sea, ¿no había lo del maestro tequilero? No había, no, esto es mucho más reciente. Ah, claro. Órale. No me digas. Estoy hablando del 2009, que fue hace 15 minutos. Ok. Cuando el tequila tiene 300 años siendo tequila, Claro. es el colmo que no haya habido una formación Ah, mira, eso no lo sabía. estructurada. Y me toca ser de la primera generación, o sea, Ay, qué padre. llegando a la industria y Ay. ya estando ya en la generación. Buen ya. timing. Me fue muy bien en eso, fíjate que conocí mucha gente que ya había conocido a través del ron también, la reconocí ahí nuevamente. Me empecé a involucrar un poco más y ya nunca solté la producción. Me fui a administrar la fábrica unos años y después ya tomo las riendas de la producción. Ahí conocí muchísimos expertos, maestros tequileros. Ok. Algunos. Sí, vi que bueno, y además tienes parientes. Tony Salles, los Salles son parientes tuyos, ¿no? Y mira, lo platicaba con Carolina. La verdad es que los Ayes, no porque sean mis parientes, Tony es mi primo, pero la verdad es que hacen un tequila maravilloso. Son muy buenos tequileros, son muy buenas personas, tienen una fábrica increíble y un producto que se ha abierto puertas por todos lados por su calidad. Tú cometiste un error conmigo, mi querido Alberto. Son varios, yo creo. No, te voy a decir qué pasa, te voy a decir por qué, que después lo platiqué con Tony. Cuando fuimos a Tierra Noble, que nos invitaron a Tierra Noble, a la destilería, tuvimos una charla muy amena, y hablando del tequila, dicen es que de los mejores tequilas hechos, que es el tequileño blanco. Pero el tequileño blanco es un tequileño mixto, Sí. 70-30. Entonces, yo en ese momento, la mera verdad, yo no sabía, y eso con cantina y todo, yo dije,
Yo tenía la idea de que era un 100% agave de toda la vida. Y empecé a comentar con gente que muchísima gente toma tequila y Nebula, pero muchísima. Y no, hombre, es lo que mejor me cae. No me pasa nada, me siento muy bien. Hombre, pero es mixto. ¿Estás loco? Bueno, he ganado hasta apuestas. Y eso lo escuché de ti. Y otra frase que me encantó dice, es mejor que muchos 100% se sabe. O sea, porque está muy bien hecho. Y entonces me daba risa porque había gente que se quedaba, pero en vez de decir, pues oye, pues qué bueno, me cae muy bien. Y como dice Tony, bueno, es lo mismo, es el tequila, nada más uno está hecho con piloncillo y el otro está hecho con miel de agave. O digo, perdón, con azúcar de agave, que es no es miel de agave, azúcar de agave. Pero me llamó la atención porque y ahí aprendí que el tequileño, el Drop by Drop, the best tequila, ¿Que era mixto? era mixto, exacto, y que era tan buen tequila. A mí la verdad se me hace un productazo. Y no solo tequileño, afortunadamente en la industria, con los años se ha ido refinando y han salido marcas muy buenas. Una muy valiosa para mí es tequileño, y más porque es un producto mixto, que ahí yo creo que la gente tiene una idea mal concebida de que los mixtos, porque generalmente son más económicos, son malos. No, para nada. Bueno, muy buenos. a ver, pero hay unos mixtos que hay, Dios mío, Y uno muy conocido a nivel mundial, Dios me libre el día sin pecado concebido, ese tomas 3 y no amaneces, mi querido. No, tienes mucha razón, pero tristemente también hay unos 100% que son una calamidad. Que son... Estoy de acuerdo contigo. Hay que hablar bien de las marcas que hacen las cosas. Estoy de acuerdo contigo. Porque no somos competencia. Claro. Juntos todos en la industria de la competencia. Todos. La competencia del ron, el tequila pues, debería de ir junto como categoría. Y hay marcas que lo están haciendo muy bien. Oigan, antes de seguir, salud, porque yo me lo estoy saboreando después de rato y no le tomé. Más el invitado nos trajo hasta tequila, hombre. Sí, no. O sea, a la casa donde hay un chorro de mi querida hermosa, no te lo vais a acabar como si Siempre me lo acabo. Soy se le acaba de primera. Hay más, para eso es. Está delicioso. Oye, ¿cómo te ha sido el nombre de Tierra Noble? Pues fíjate que Tierra Noble es una forma de rendirle tributo a esta zona donde tenemos la destilería, porque no es casualidad que estamos ahí. La verdad es que cuando entendimos todas las bondades que nos da el clima, que nos da esa ubicación de estar en la sierra, pues dijimos, a ver, gran parte de nuestro perfil se debe a las condiciones que nos da este lugar, ¿no? La Sierra del Tigre. Y justo fue, pues, darle su lugar, rendirle tributo, decir, es una tierra muy noble con Matoto, sino una tierra muy noble con la producción de tequila, por lo menos con Tierra Noble, y de ahí viene el nombre, tal cual, de todas las bondades y las ventajas que nos da. Órale, ¿y ese se le ocurrió a tu papá o fue en conjunto? Fue una dinámica familiar. ¡Ay, qué padre! Sí, fue una... ¿Por qué? Qué buen nombre, ¿eh? ¿La estacada es la hacienda? La estacada es la zona de donde, como se conoce, donde está la destilería. Ok. Y es el nombre que le pusimos a la destilería. Ok. Estacada. Pero no es una población, es simplemente una región. No, yo creía así como el rancho, como la hacienda, como, si me explico, así como... No, Pero es la destilería. cuando llegamos ya estaba el nombre de la estacada. Ah, mira, pero bueno, es la destilería. Sí, ¿no? La destilería nosotros se llama la estacada. Ahora, algo muy interesante, Carol, fíjate que la altura en que se hace Tierra Noble, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de Tierra Noble. Uno, la altura. Por lo general, las destilerías más altas son de whiskies. Ya me pusiste a estudiar un poquito. Las más altas son de 3,000 metros, 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y en México, según yo, la más alta es la estacada, o sea, Tierra 2,200. Creo que hay otra. Debe ser de las tres más. Sí, de las tres más altas, sí, ya me acordé, hay otra destilería, no me acuerdo dónde. Pero a lo que voy es, el proceso por la altura tiene mucho que ver. Muchísimo. Platícanos eso, mi querido. Es la columna vertebral de Tierra Noble. Algo que comparten todas las bebidas alcohólicas, todas, es que todas provienen de una fuente de azúcares. Ok. ¿No? El ron de los azúcares de la caña, el vino de los azúcares de la uva, el tequila de los azúcares del agave. Bueno, el agave no tiene azúcares, tiene almidones, por eso tenemos que cocer el agave para que se convierta en azúcares. Y lo otro que comparten todas las bebidas alcohólicas es que pasan por un proceso de fermentación. La fermentación es este proceso metabólico de las levaduras por el cual los azúcares se van a convertir en alcoholes. Las levaduras son microorganismos, son seres vivos, son hongos. Como todo ser vivo, requieren ciertas condiciones para llevar a cabo su proceso metabólico. Y uno de los más importantes es justo la temperatura en la que desarrollan su metabolismo. Las levaduras requieren estar en un medio húmedo, que pues, evidentemente el jugo del agave es húmedo, requieren ciertos nutrientes que fortuitamente el agave los provee, y requieren un rango de temperaturas muy específico.
Las levaduras más allá de 35 grados centígrados durante la fermentación se aceleran, se excitan demasiado y se mueren antes de completar ese ciclo metabólico. ¿Qué quiere decir esto en palabras llanas? Dejan alcoholes superiores. Los alcoholes superiores es uno de los dos responsables de la resaca del día siguiente, ¿no? De los dos principales responsables, el metanol por un lado y los alcoholes superiores por el otro. Los alcoholes superiores se forman en la fermentación, pero en la fermentación, además de evitar los alcoholes superiores, si la llevamos bien, podemos generar muchísimos compuestos aromáticos. Hay quien dice que el agave aporta hasta 600 compuestos aromáticos al tequila. Eso es una barbaridad. El abanico de notas y gustos que ofrece el agave, comprendo, pero no nos lo va a dar nada más por tenerlo ahí. Hay que trabajar el agave, hay que entender cómo es el proceso y hay que tener las levaduras correctas en las condiciones adecuadas para que detonen todos esos compuestos aromáticos. Eso es lo que nos llevó a la altura. Detonar toda esta complejidad aromática, que las levaduras completen su ciclo metabólico, que las fermentaciones sean lentas, controladas, y pues que al final de cuentas sea un producto suave y aromático. Claro. Como debe ser. Oye, y el tema, por ejemplo, de la cera, ¿cómo estuvo? Porque está padrísimo. Siento que también es como parte del marketing de que, ¡ay, está cerrado con cera! Pero está así, ya borracho. No, y te da seguridad de que esto no es adulterado. Fíjate que Eso es muy bueno, ¿eh? hace rato Sí, buen punto. Sí, o sea, yo puedo ir a la copa de champán y decir, aquí, mira, no me la adultera. ¿Qué es lo que...? no hay forma. Fíjate que hace rato que llegué aquí con ustedes, recapacité un poquito en voz baja. Dije, bueno, este es un negocio familiar como el nuestro, ¿no? Y en el caso de Tierra Noble es un negocio familiar en el que estamos involucrados todos. Mi hermano, que ha sido, digamos, el responsable de llevar la imagen de la marca, el responsable del área comercial, sobre todo, y de marketing, él fue el que propuso el tema de la cera. Y la verdad es que fue un gran acierto por varias razones. Una de ellas, primero que nos distingue, no hay muchos productos con cera. Digo, empieza a haber cada vez más productos con cera, pero no hay tantos. Eso por un lado. Y segundo, porque se vuelve una experiencia única cuando abres la botella. Sí, Solamente la vas a abrir, solamente vas a violar ese sello de cera una vez. La abres y ya. te digo, es parte del marketing, o sea, Seguir está padrísimo, sí. Y la verdad es que sí, ha sido un elemento que nos facilita el que la gente nos reconozca. Sí, oye, y quiero compartirles mientras te estudiaba, una frase de tequila que me gustó mucho, me la voy a robar, pero voy a brindar en tu honor cada que la diga, lo de, es un tequila que se bebe con respeto y sin prisa, porque la experiencia de un buen trago es mucho más que llevarse una copa a la boca, me encanta. Ese es de tu señor padre, ¿no? Creo que... Fíjate que es una frase que modificó un poquito. Bueno, no lo decía así tal cual mi papá, era algo parecido, pero realmente quien lo hace es ahora un muy buen amigo mío que es nuestro director de marketing, que se ha encargado de pulir un poquito, Me encantó. digamos, la forma en la que comunicamos todo. Ok. ¿No? Y la verdad es que es cierto. A ver, Es que es súper cierto, por eso dije, me lo voy a robar. el tequila es una experiencia que es, además de enriquecedora, pues es muy completa. Claro. Dicen que el tequila se reúne en una misma atmósfera el oler, gustar y sentir, ¿no? Que el tequila tiene esa cualidad de traer a la memoria los recuerdos más atesorados, pero también tiene la cualidad de volver memorable el momento en el que te lo estás. Claro. Entonces yo creo que sí hay que honrar. La verdad es que está padrísimo. Oye, y también me interesó mucho el proceso de fermentación, que dice que es maloláctica. No sé Maloláctica, la ¿qué- fermentación qué es maloláctica. eso? Pues es mucho del vino, ¿no? Mucho del vino, ahí les da. Y yo les decía hace rato que algo que comparten todas las bebidas alcohólicas es el proceso de fermentación, la fermentación alcohólica. En los grandes vinos, sobre todo, es común que se espere una segunda fermentación. Cuando ya todos los azúcares se convirtieron en alcoholes, cuando ya tenemos toda la expresión del vino, o en este caso del mosto del agave, podemos esperar a que se lleve una segunda fermentación. Para la primera fermentación, para la fermentación alcohólica, hay que inocular levaduras. Hay que ponerle las levaduras para que lleven a cabo su metabolismo. Esas levaduras, hay muchísimas cepas. De hecho, yo diría que de los años 40, 50 para acá, las bebidas alcohólicas dieron un salto tremendo en términos de calidad, justo porque la tecnología nos ha permitido aislar levaduras y reproducirlas para fines muy específicos. Por ejemplo, que tengamos mayor rendimiento, mayor generación de compuestos aromáticos, que resistan ciertos niveles de acidez, etcétera, ¿no? Eso permitió que las bebidas alcohólicas avanzaran mucho en términos de calidad. Esa es la fermentación alcohólica. La fermentación maloláctica es un proceso que sucede de forma espontánea cuando termina la fermentación alcohólica. Pero hay que entenderlo, es algo muy sencillo y que es gratis y nos ayuda muchísimo en la expresión y en la suavidad del tequila. ¿Qué es? Durante el proceso, todo el tiempo nos va a acompañar una bacteria. Esta ya no es levadura, esta es una bacteria que se llama Leuconostoc.
Ese leuconostoc tiene un metabolismo que solamente funciona en ambientes anaerobios, es decir, sin presencia de oxígeno. Justo la levadura, cuando hace la fermentación alcohólica, consume todo el oxígeno que hay en el jugo, en el mosto que se está fermentando. Cuando termina esta fermentación, el leuconostoc que está ahí despierta y empieza a llevar a cabo su propio metabolismo. Ese metabolismo se va a encargar de transformar un ácido, que es el ácido málico, en ácido láctico. Y entre ello va a generar otros compuestos aromáticos también. Lo que va a pasar es que se va a hacer más suave, más expresivo. Más mantecoso. Te va a dar... O la mantecosidad viene de la barrica. No, bueno, no sé qué te refieres con mantecosidad, pero te va a dar notas avainilladas, te va a dar notas a mantequilla, Sí. te va a bajar un poquito la intensidad de las notas frutales que tenías. Eso me quería referir con la mantequilla. Cuando Te va a digo dar esas notas lácteas. Ok, que hay que distinguir estas notas lácteas que son muy sutiles, que son dulzonas y que son muy agradables, de otras notas como por ejemplo cuando son muy fuertes, que huelen a quesos añejos, deja de ser un atributo y pasa a ser un defecto. Así no. La fermentación maloláctica, a diferencia, por ejemplo, de la butírica, es una fermentación que da muchísimos atributos. Entonces, justo nosotros entendimos la importancia de ese proceso y la bondad de hacerlo en un ambiente más frío, más fresco. Entonces, eso nos ayuda, insisto, a tener una expresión muchísimo más profunda, más amplia, en donde también la percepción es más suave. Sí, justo. Toma más o menos unos 8 o 10 días después de que concluye la fermentación alcohólica. O sea, se hace más lento el proceso, pero te paga con creces en el perfil. No, y en el sabor, porque digo, el que no ha probado, ahora sí que el que no ha probado Tierra Noble, no es porque esté aquí Alberto, pero eso es extraordinario tequila, ahora sí que pruébenlo porque es una experiencia diferente a muchos tequilas. Porque hay algo muy interesante también, que son los agaves. Los agaves, están los agaves de los altos y están los agaves del valle. Y bueno, tu diferencia de los dos agaves, y ustedes utilizan los dos agaves. Si mal no recuerdo, si es 70-30 también, pero en agaves, aquí no tiene nada que ver que este es 100% de agave. Más o menos 70-30, 80-20. El que uso principalmente es el agave del Valle de Tequila. Ah, tú ese es el de Valle. Sí, más que el de los altos. ¡Qué interesante! El tequila es interesantísimo porque se hace a partir de una sola variedad de agave. Entonces, la versatilidad, la variedad de tequila, lo vamos a encontrar pues con los agaves de distintas regiones, pero es la misma variedad de agave, o con los procesos de maduración. En el caso nuestro, yo puse mucho énfasis en tener toda la expresión del agave. Recordemos esto que se menciona mucho, de la complejidad del agave. 600 compuestos aromáticos nos puede dar el agave. Pues hay que aprovecharlos. No todos los agaves nos van a dar esa paleta tan compleja. Hay que buscarlos. Yo encontré que, por obvias razones, las dos regiones preponderantes en la producción de agave es el Valle de Tequila y los Altos de Jalisco. Claro. Porque está el mejor agave ahí. Hay muchas otras regiones que tienen muy buen agave. Pero digamos, entre estas dos, creo yo que se reúne toda la expresión del agave. Entonces dije, bueno, yo quiero tener toda esa complejidad. Y me fui a buscar entre los distintos proveedores de agave de esas regiones, pues los agaves que para mi gusto eran los más sanos, los más mejor cultivados. Y me di cuenta que cuando los procesaba, dominaba siempre el de los altos. El de los altos tiende a ser más dulce. Más dulzón, ¿verdad? Sí, más potente en los aromas. Sí. Pero luego me di cuenta de otra cosa. El del Valle es más complejo. No tiene la potencia, pero tiene complejidad. ¿Qué es mejor? Pues la verdad es que a unas personas les gusta una cosa a otras. Claro, dependiendo de gustos, porque efectivamente tú ves los tequilas del Valle, del Valle, los tequilas de los Altos, y hay gente que le gusta mucho más el tequila del Valle que el de tequila de los Altos. Así es, entonces para buscar ese equilibrio, pues lo más lógico se me hizo, pues vamos 50-50. Salud, mi querido. Salud. Ya vi que tomaste agua, pues mejor tómate. Salud. Salud. Me di cuenta de que en el proceso dominaba mucho más el de los altos, por esta fermentación lenta que permite que saque mucha expresión el agave del Valle, pero sacaba notas que la gente asocia normalmente al de los altos. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? Si yo estoy usando mitad y mitad, ¿por qué domina nada más el de los altos? Y me di cuenta que era el proceso. Entonces empecé a cambiar la proporción hasta que llegué más o menos al 70-30, 80-20, dependiendo. Y por ahí me di cuenta de que no es tan hostigoso, es decir, no es tan empalagoso como el de los altos, que es muy rico, sí, muy potente. Es potente. Y a la vez conservaba la complejidad del tequila de Valles, del agave del Valle de Tequila. Entonces, esa es la razón, tener toda la paleta de Fíjate que a mí se me hace más, cada quien, ¿no? Pues se me hace un poquito más potente el del Valle. ¿Ah, sí? Bueno, en lo personal, ¿estás de acuerdo? O sea, Potente me refiero a potente, o sea, en sabor,
a las notas del agave, no tanto a la nota alcohólica. O sea, sino la nota del agave. Hay tequilas de los altos, digo, platicamos hace rato de algunas marcas, pero hay tequilas de los altos que tú los distingues porque son muy perfumados. Y no es porque les pongan nada, es porque el agave de ahí es... Muy perfumado, eso sí, eso. Son muy Sí, perfumados. sí, En sí, cambio, el del Valle más seco, sí, es más seco. como más seco, ¿no? A eso me refería. Tal. Sí, a eso me refería. Sí, yo lo siento, a mí me gusta, me gustan mucho lo de los altos por eso. Y esta combinación que haces tú se me hace extraordinaria. Por lo mismo, o sea, porque hay como le dirían como dicen los whiskeros, un blended, ¿no? De los agaves. Pues sí, digo, dos mundos en el sentido de que son la misma variedad de agave. Sí, pero por eso, lo mejor de los dos mundos. Cambia el suelo, cambia el clima de una región a otra y cambia la expresión del agave. Y termina siendo... Porque fíjate lo chistoso, porque tequileño, ahorita regresando a tequileño, utiliza de los altos. Yo cuando dije... Ellos están en el valle. En el valle es en los altos, o sea, pero qué bueno, porque cada quien tiene su fórmula. Ahora sí que cada quien tiene, como digo yo, para cocinar, cada quien tiene su forma de mover la cuchara, ¿no? No, y fíjate que yo creo que la consistencia también es importante, porque muchas fábricas que están en una región o en otra, cuando hay crisis, pues agarran agave de donde sea, de donde... Claro. Y se entiende, porque la verdad es que escasea muy feo el agave. Pero cuando tienes esa consistencia de siempre buscar primordialmente el agave de una región y solamente complementar con la otra, pues te da cierto perfil que no cambia a pesar de que la crisis venga o vaya, pues tú vas a tener siempre la misma consistencia. Volvemos a hablar de tequileño, ellos lo hacen muy bien. Ellos utilizan, creo que casi todo el agave o todo el agave es de los altos. Todo. Oye, pero y ahorita que decías de las crisis, pero ahorita estamos en auge, ¿no? Porque digo, yo me acuerdo hace 2 años, por decir, precios de agave estaban en 30 pesos y ahorita ya andan 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, O sea, anda menos de 10. en 3 pesos. Es lo que te digo, o sea, dices, y luego es muy chistoso la gente, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no baja el tequila? No puede bajar el tequila porque de repente estás 3, de repente se va a 30, de repente 20, Es muy volátil. es muy volátil el mercado. Y la verdad es que son ciclos, y claro, ya me ha tocado vivir algunos ciclos así, en donde el agave está carísimo y luego se cae y se desploma el precio, justo por lo mismo. Como es un cultivo de muy largo plazo, la gente se entusiasma y el dentista, el arquitecto, el abogado se ponen a cultivar agave. A cultivar agave porque van a hacer un dineral. Y pasamos de 6,000 productores de agave a 36,000. Claro. Y ahorita estamos en auge en esos. Pues toda la gente que sembró agave que pensó que se iba a ser rica, No. ya no hayan qué hacer con su agave. Y entonces, como está muy barato, pues nadie va a sembrar agave y en 5 años va a estar carísimo. No, y yo lo que supe cuando subió a 30, que andaba como en 20 y tantos, es que de repente empezaron ciertas empresas, sin decir nombres, internacionales y empezaron a acaparar muchos el agave y burro se fue para arriba. Pues la verdad es que es muy compleja la industria del agave. Justo, digo, el campo creo que es muy complejo, pero justo al tener tantos productores que son intermitentes, que no son productores constantes, pues lo hace más complejo todavía. Claro. Pero de alguna manera las grandes empresas ayudan a regularlo, ¿eh? Los contratos a largo plazo, los contratos a futuro, pues estabilizan el precio de una buena parte del agave. Digo, hay mucho agave que se vende a precio spot, pero muchas de las empresas tenemos contratos donde sabemos cuánto nos va a costar los próximos 3 años. Mira, güey, interesante. Cuando está barato lo pagas un poquito más caro, cuando está caro lo pagas un poquito. No, pero ahorita digo, qué bueno que está así, porque yo me acuerdo cuando estaba 30 y de repente me traían unos tequilas que veía el precio y decía, a ver si son 6 kilos por cada botella. No me da, y más la botella, no me dan los números. Tristemente. Es que sí, es lo que pasa. A ver, ahora platícanos del proceso de cada uno de tus tequilas. Incluyendo, tienes uno muy bueno, que yo lo tengo, tengo el gusto de que Tierra Noble me regaló una botella. Ay, mira, se me hizo agua la boca. Pero que es el 4 cuartos. Pero a ver, platícanos cuál es el proceso de los, hasta llegar porque tienes el cristalino, que ahorita quiero platicar cuando llegamos al cristalino te quiero hacer una pregunta, pero de estos 3. Aquí está la base, digamos. Sí, la verdad, no me traje los cristalinos porque no soy fan de los cristalinos. Pero yo sí. Y hay que hablar, porque es un tema... Ahorita quiero preguntar algo de eso. Sí. A ver, el blanco, digamos, es la base de todos los demás tequilas, es la expresión más franca del agave, porque en el caso nuestro no pasa por barrica. ¿Son 38 grados el tuyo? 40. Los 3 son 40. Saludcita. Salud. Ay, oigan, yo soy muy bien rápida como siempre. Yo Sí, caray, les digo, o sea, yo siempre termino bien borracha en los programas. Salud.
El blanco es la expresión más franca del agave, porque en el caso nuestro, les decía, no pasa por barrica. El blanco puede pasar por barrica hasta antes de cumplir los 2 meses. A partir de los 2 meses ya sería reposado. En el caso nuestro no, es tal cual mostrar toda esa complejidad del agave. Entonces, el proceso que utilizamos para el blanco, digamos, es la base de todos los demás. De todos los tequilas, ¿no? Vamos a tener procesos, sí, y de todas las demás expresiones. Vamos a tener, en principio, procesos muy similares a cualquier otra destilería, pero en lo puntual es donde se hacen las diferencias que en realidad pues van a permitirnos expresar el tequila de una forma distinta. ¿Qué pasa? Viene el agave primero de 2 regiones diferentes, de Los Cabos y de Valles. ¿Edad 6, 8 años? A mí me gusta que sean de 7, 8 años. 7, 8 años. Sí. Ok. De repente es difícil en épocas de crisis encontrar agaves de 8 años, pero bueno, también ya tienes... Que eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, claro. Claro, en el proceso estás de acuerdo, ¿no? No es lo mismo un agave de 4 o 5 a un agave de 6, 7, 8. Es completamente diferente. E incluso el agave que está en extrema madurez, a mí me gusta todavía más. Que ese es difícil de encontrar, no puedes cerrarte solamente al agave de extrema madurez de 8 o 9 años, pero sí estar buscándolo con cierta frecuencia y estar nutriendo tus lotes con ese perfil es un poco diferente. Entonces, de entrada, la procedencia del agave es distinta. Y ya la particularidad en cada una de las etapas del proceso, pues va cambiando y va haciendo una diferencia importante. Primero, el cocimiento. El cocimiento es algo que creo yo que está muy poco entendido por la industria. El cocimiento, la gente entiende que hay que poner el agave a cocer para que se formen los azúcares a partir de los almidones. Pero es importantísimo que todo el agave esté cocido al mismo nivel. Entonces, ahí el tipo de horno que utilizas, el tiempo de cocimiento es importantísimo, pero también que el tamaño de los agaves que pones en el horno sea homogéneo, que sean más o menos de un mismo tamaño. Es muy común en un predio de agave encontrar agaves de 60 kilos y otros agaves de 8 kilos. Pues no van a requerir el mismo tiempo de cocimiento. Entonces, hay que asegurarnos de que todo lo que va al horno va del mismo tamaño, que el cocimiento es el óptimo. Si nos pasamos, que a casi nadie se le pasa, se caramelizan los azúcares y no los puedes tormentar. Por eso a nadie le pasa. Pero si te queda crudo el agave, vas a tener un problema que vas a generar más metanol, el otro responsable de la cruda. Claro. Fuerte, ¿verdad? Sí, Es el que te dice hasta que ves así como... Eso de que la gente se queda ciego o se muere, es cierto. Sí, es cierto. Y es por el metanol, ¿verdad? El metanol te inflama las meninges. Ah, ok. Esta Mira, qué bueno. Vamos a ver eso. cabeza terrible. Y los alcoholes superiores te dejan ciego. Ok. Digo, con los 2 tú puedes morir. Entonces, aquí no estamos haciendo frijoles charros. Aquí es algo... Mucha gente me dice, no, esto es como los frijoles. No. ¿Qué es? Que te haya dicho que no haga tequila. Pues no, como digo yo, Pero no. oye Alberto, como digo, lo ven a uno y creen que es fácil. Sí, no. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya muchos años en esto como para que nos digan eso. Entonces, el cocimiento es importantísimo. Ahí hay que entender que tiene que estar muy, muy parejo, muy homogéneo y en el nivel exacto. Después, la molienda, eso es algo que definitivamente es lo más difícil de que la gente entienda la importancia que tiene. La mal llamada molienda, pues es exprimir el agave para extraer esos azúcares. Y hay que ponerle agua para lavar el agave, para lavarle esas fibras y que arrastre los azúcares. Y además para bajar el nivel a los niveles que las levaduras requieren para poder fermentar. Ok. Eso lo hacemos todos. Los que muelen con mazo, los que muelen con tahona, con molinos, con lo que quieras, se tiene que hacer así. La importancia es entender, por ejemplo, que si tenemos sólidos en el jugo, vamos a generar más metanol. Las terminales metílicas están justo en la estructura, en la lignina, que es la que forma los sólidos del agave, pues ahí es donde están concentradas. Entonces, yo veo que mucha gente incluso fermenta con todo y fibra. Para mí es un riesgo que no vale la pena correr. ¿Por qué? Porque no me va a dar gusto, no me va a dar absolutamente nada. La razón por la que mucha gente pone la fibra a fermentar es porque no lograron extraer los azúcares de esa fibra. Ok. Entonces, el poco jugo que obtienen lo mandan con todo y fibra a fermentar. Ahí hay 2 riesgos tremendos. Uno, que generes más metanol, y el segundo es que tengas una contaminación bacteriana. Que lleguen las moscas atraídas por los azúcares y dejen larvas, huevecillos, y tengas una contaminación que te genera ácidos. Eso es súper común. En las bebidas alcohólicas es muy común que los mostos se acidifiquen. Cuando los mostos son muy viejos o cuando los mostos no están bien cuidados, se acidifica. Y eso no lo entiende la gente, no sé por qué, pero es algo que es muy fácil de cuidar. Claro. ¿Qué hago yo? Le doy tiempo suficiente al momento de la molienda para que la fibra se hidrate y cuando llega el siguiente molino no tengo que presionarla tanto, entonces no la rompo, no la fracturo. El jugo va libre de sólidos. Olvídate de mandar la fibra a fermentar, no. Cuido que no se vayan ni siquiera pequeñas partículas de sólidos. Eso me ayuda a que en la destilación yo pueda ser más generoso y cuidar los compuestos aromáticos y no sacrificarlos por bajar los niveles de metanol. Después viene el proceso de la fermentación, que es, digamos, la columna vertebral, el más importante y la razón por la que estamos a 7,200 pies en la Sierra del Tigre. La fermentación, insisto, es el metabolismo de las levaduras y hay que entender que son seres vivos, hay que darles las condiciones adecuadas. Por eso estamos ahí, por eso estamos en ese clima.
imagínense ustedes que en la fermentación, aquello que estemos fermentando, en este caso el jugo de agave, va a incrementar su temperatura como 8 o 9 grados centígrados. Entonces, si la temperatura ambiente está, digamos, a 35 grados, como llega a pasar aquí en Guadalajara o en regiones cercanas, el mosto va a estar fermentando a 42, 43 grados. Las levaduras se mueren, generan muchos alcoholes superiores. Por eso nos fuimos a la sierra, a las montañas de 7,200 pies. ¿Por qué? Aquí en la zona de denominación de origen, pues hay que irnos a la sierra para tener las temperaturas adecuadas. ¿Cuáles son estas? Alrededor de 20, 21 grados centígrados. Para que ya con el incremento de temperatura, los mostos estén fermentando a unos 28, 29, 30 grados cuando mucho. Ahí las levaduras completan su ciclo metabólico, generan toda la complejidad aromática, hacen productos más suaves y eso es lo que nos distingue como tierra noble. Y luego la destilación, esa sí la entienden muy bien. La destilación es este proceso en el que vamos a separar aquello que queremos conservar de lo que no y vamos a esculpir, vamos a pulir, digamos, el producto, ¿no? El diamantito en bruto que tenemos, ahí le vamos a sacar brillo. Y ahí justo hay que ser muy lentos para que con esta velocidad de destilación podamos separar a lo largo del tiempo cada uno de esos compuestos. Y ya viene después del proceso de añejamiento o de reposo. De los dos. De estos dos. En el caso de nuestro reposado, pasa entre 6 y 10 meses en barricas nuevas de roble blanco americano. 6 y 10 meses, barrica de roble blanco americano. Barrica nueva, barrica virgen. Ok. Aquí hago mucho énfasis yo. El mundo de las barricas es inmenso, ¿no? Es difícil entender bien cómo funciona todo este tema de las barricas, pero en principio yo entiendo que la barrica nos va a dar color, sabor y aromas. Lo más importante que nos da la barrica es algo de lo que casi nadie habla, y es la suavidad. Las barricas nos pueden dar suavidad por esa microoxigenación, el oxígeno que fluye a través de los poros de la madera. Una barrica vieja, una barrica usada, una barrica que viene del whisky, del bourbon, del vino, es una barrica que ya no va a dar tantos atributos porque ya se agotó, ya no tiene olor, ya no tiene sabor, ya no tiene aromas que dar. A mí en lo particular no me interesa que mi tequila sepa a vino o a bourbon. ¿Por qué? ¿Tú quieres que sepa tequila? Porque tengo la materia prima más rica que hay para hacer bebidas alcohólicas. Sí, claro, no quieres darle la nota de bourbon o no. Pero vamos a pensar que alguien que se las quiera dar, muy válido. Pero hay algo más importante todavía. Las barricas, cuando también se agotan, se saturan sus poros. Se saturan de ceras, de grasas y aceites que están en las bebidas alcohólicas. Entonces, después de 8, 10, 12 años de uso de una barrica, el oxígeno ya no fluye. Entonces, tampoco se suaviza el tequila. Entonces, no tiene ni una ni la otra. Esa es la importancia de utilizar barricas nuevas, barricas vírgenes. ¿Y por qué entonces nos venden tanto la idea de que las barricas usadas son mejores? Yo creo que la respuesta es el precio. Las barricas son muy caras. Una barrica de roble blanco americano pues costará $600. Ándale. Una barrica nueva de roble blanco francés costará $1,700. De roble japonés va arriba de $2,000. La nueva. Una barrica nueva. Ok. ¿Por qué? Porque los robles deben de tener cierta edad para que se conviertan en barrica. El roble blanco americano debe tener unos 75 años. Entonces dependemos de los robles de los años 50. Pero si te vas al francés, son 150 años de edad. Ahí dependemos de los robles del siglo XIX, no del XX. De finales del siglo XIX. ¡Ay, hijo! Entonces imagínate lo costoso, los caros. Claro. Por eso es tan común el uso de barricas de desecho, de barricas que vienen de otras industrias. No por otra cosa, desde mi punto de vista. Entonces aquí pasa de 6 a 10 meses en roble blanco americano. Y en el caso del añejo, pasa entre 18 y 24 meses de manera paralela en barricas de roble blanco francés y de roble blanco americano. Ahí vamos a De 18 a 24. 2 años más o menos. Un poquito menos de 2 años. Poquito menos de 2 años y ya está. Y el 4 cuartos. Cuarto. Ese cuarto, güey. Ese, porque además, ¿qué le has probado en la casa? Yo se los da. Sí, claro. Claro. Sí, cómo no. Es una botella muy bonita. De acuerdo. O sea, a lo mejor Ese es blanco. Ese es blanco, pero con unos agaves especiales. Parece blanco, pero no es blanco. Ahí te va. Ah, parece blanco, pero Es muy... me voy a fijar bien. Sí, fíjate. Sí tiene... hace agaves criollos, ¿no? No, ahí te- ¿No? Cuarto es una edición especial que sacamos, que lo hacemos a partir de un solo lote de producción. ¿Qué quiere decir esto? En esta botella o en esta o en cualquier otra, normalmente se combinan 2 o 3 lotes de producción justo pues para paliar esas diferencias, porque nunca el agave, aunque venga de la misma zona, de la misma edad, te va a dar las mismas notas. Y luego cuando pasa a barrica, pues también cada barrica te va a dar sus Claro. características. La forma de homogenizar, de estandarizar tu perfil es mezclando lotes. Eso pasa en cualquier destilería. Bueno, en el caso de cuarto, no. Es un producto que hacemos por 14 meses a partir de un solo lote de agave y de un solo lote de producción. Yo lo hago más o menos en los meses de julio, que empiezo a elaborar mi tequila blanco, tal cual como este, pero de un solo lote. Ese tequila lo mando a barricas. A los 6 meses, es decir, ya en el mes de enero del siguiente año, voy a seleccionar las barricas que den
las notas más persistentes del reposado. Eso lo voy a separar y el resto va a continuar su maduración. Cuando cumpla un año, en julio del siguiente año, voy a separar a los mejores añejos de ese lote y luego los voy a mezclar. Esa mezcla de reposados y añejos los voy a mandar a una tercera destilación. Esto a mí me tomó casi por sorpresa porque no es algo que a mí se me haya ocurrido desde un origen. Fue casi como una de estas historias de que fue por accidente. Un día me pregunta un colaborador nuestro que qué pasaría si destilamos tequila añejo. Y no sé, ¿por qué alguien tendría que destilar tequila añejo? No tiene sentido. Pero inmediatamente empecé a pensar que podía hacer algo diferente con eso. Dije, no sé qué pasa, pero seguro A ver. algo interesante. Y empezamos a probar y me di cuenta de que dependiendo qué tanto mermara en la destilación, qué tan agresivo fuera en la destilación, era si perdía las características o no, o si algo... Pero esos son los cristalinos también, ¿no? Sí y no. Ahorita vamos a... Bueno, hoy entramos en eso. Entonces empecé a hacer pruebas y dije, a ver, no sé qué pasa, pero está interesante. Y me di cuenta de que con cierto nivel de destilación había una expresión completamente diferente de tequila. Que en este caso, yo empecé con los añejos y después empecé a involucrar a los reposados. Pues no son reposados, son añejos y tampoco son blancos. Curiosamente, en este cuarto tienes muchas notas frescas del agave, digamos, similares a las del tequila blanco, pero tienes algunos matices que te da el tequila añejo. Entonces, con esta mezcla de reposados y añejos, los mando a destilar una tercera vez. Ahí tengo una merma como del 12 o 13%, y lo que obtengo es una expresión completamente diferente del tequila. Si es como los cristalinos o no, pues se parece. ¿En qué se parece? En que pasó por la barrica y que ya casi no tiene color. Si tú te fijas, tiene ligeras notas ahí pajizas. Casi no tiene color. En eso se parece a los cristalinos, pero si nos metemos al mundo de los cristalinos, pues es interesante que no están normados, no están regulados. En la norma oficial mexicana, en la NOM 006, no aparece ni siquiera la palabra cristalino. Ok. ¿Qué es un tequila cristalino? Pues es algo muy ambiguo, lo que la marca quiera, lo que la destilería quiera. Entonces, como no hay una receta, no hay un parámetro, no hay nada que nos indique dónde empieza y dónde termina un tequila cristalino, las marcas hacen lo que quieren con los cristalinos. Hay ciertos requisitos indispensables que es que pase por barrica, pero hasta un blanco puede pasar por barrica. Entonces, pues puede ser blanco, joven, reposado, añejo, extrañejo, puede ser un cristalino. Casi todos, por no decir que el 99% de los tequilas cristalinos se hacen de la misma forma, a través de un filtro de carbón activado en donde le quitan el color, pero pierde sabor, aromas, Oye, todas las características. perdón, Acá no hay carbón. entre paréntesis, para seguir con el cristalino. Y tú, digo, te lo hago porque muy interesante, porque tú has visto el proceso del ron también. A mí alguien una vez me platicó que el cristalino empezó porque vieron que no tenían mucho añejo, que no sabían qué hacer con él, porque lógicamente tú sabes, mejor que yo, que el añejo no se vende tanto como se vende un blanco o un reposado. El añejo tarda mucho más en venderse, porque el añejo así es como por postrecito, o sea, como ya para un digestivo, por decir algo, ¿no? Y que llegó un cuate de Bacardí, el que les dijo, oye, pues, perdóname, pero lo que puedes hacer es porque los rones por lo general pasan por algo por barrica, casi todos, y que el Bacardí blanco le hacen una doble destilación de toda la vida. No sé si desde que empezó por eso es tan blanco. Pregunta, ¿eso tiene mucho que ver también en los cristalinos? O sea, si es cierto, digo, no, lo de la historia esa, no sé si es cierto o no, pero... Pues lo de la historia es un mito que nunca sabremos la verdad. Me tocó, bueno, me jacto de ser amigo del responsable de que existan los cristalinos. Ok. ¿No? Él trabajó en empresas muy grandes con los que empezaron con los cristalinos. Y él me contó una historia, yo he escuchado otras historias como esta que platicas tú. Yo creo que sí tuvo que ver que hubiera una sobreproducción de tequila añejos, claro, hablando de los años 2010 más o menos. Sí. En aquel entonces el agave se empezó a encarecer muchísimo. Y lo que avisoraba la industria unos años antes es que el consumo que venía más fuerte para los siguientes años era el del añejo. Entonces muchas fábricas hicimos tequila cuando el agave estaba barato y lo metimos a las barricas, pensando que en un par de años el añejo iba a estar de moda. Claro. Pues esa moda nunca llegó. No. Entonces, lo que sí llegó fue la crisis del agave. Entonces hizo carísimo el agave, al punto de que hace sentido pensar que algunas destilerías optaron por reprocesar su añejo y volverlo blanco nuevamente, porque el procesar agave era más caro que reprocesar ese añejo. Esa es una de las teorías, una de las historias que hay. No es la historia oficial, no es la que me contó este buen amigo, pero pues yo creo que sí tuvo mucho que ver eso, ¿no? Que haya habido tantos añejos. Ahora, de los procesos, pues la verdad es que todos se fueron por el mismo.
el 99% de las o más de los tequilas cristalinos se hacen a través de un proceso de filtración por carbón activado. Todos. Y tristemente, como el carbón activado es un gran medio filtrante, pues va a retener el color, el sabor, los aromas del cuerpo y no va a dejar nada ahí. Por eso es que casi todos los cristalinos que hay en el mercado recurren a los aditivos, a los abogados. No, y saben, es que no te sabe a tequila. No, pues no. Te sabe otra cosa menos. Si a mí- Claro, estoy de acuerdo contigo. A mí por eso yo soy anticristalino. Pero ahora resulta que el cristalino te da un estatus. Es como si yo tuviera un Macallan 15. Por el costo tan elevado de muchas marcas. ¿Estás de acuerdo? Pero la verdad es que como tequila, como expresión de tequila, para mí no es. Bueno, ustedes lo hacen con reposado, ni siquiera lo hacen con añejo. Nosotros hacemos con este proceso de tercera destilación, que ni siquiera deberíamos ser considerados Ah, ¿tú no lo haces con carbón activado? para nada. No, tú no vas a ver. A ver, ahora platícame tú. Es esta tercera destilación. Ahora platícanos desde tu cristalito. En esta es como el cuarto cuarto. El cuarto cuarto es una edición especial que encaja con los cristalinos. Lo que hacemos nosotros es justo esta tercera destilación en lugar del quiltro de carbón activado. Lo que vamos a hacer ahí es evitar este proceso que va a perder todas las características y lo sustituimos por la destilación, en donde tú eres capaz de seleccionar qué compuestos quieres conservar y cuáles vas a perder. Entonces, por eso se recupera en esa redestilación muchas de las notas del blanco, que ahí estaban, simplemente estaban ocultas detrás de otra nota más persistente. Y terminamos por casi perder las características del tequila blanco y se conservan las del reposado, y se conservan las del añejo y las del blanco. Por eso es tan contrastante. Tienen notas florales, pero Sí. tienen notas almendras. No es Tiene- tan exacto, no es tan fuerte. El de los cristalinos que me gustan es el tuyo, no es por, vuelvo a lo mismo, no es porque estés aquí, pero es de los que, híjoles, que hay unos que, como dices tú, lo dijiste perfecto, hay unos que los pruebas y saben a bronceador, Dios me libre. No es que sea malo, lo que pasa es que la expresión es muy limitada. Cuando quieres canta un aditivo, te vas a ver a eso nada más. Claro. Y te olvidas de los otros Es ciertos como, compuestos, ¿no? y tú nunca te has ido tampoco a los 50, ¿verdad? Los de 50 grados y eso. Es que a mí, eso se me hace demasiado. Fíjate que es interesante porque si bien no es la mejor graduación para catar, es una graduación que te permite recuperar ciertas características. Ok. Sí hemos hecho, Porque vienen muy puros, ¿no? Es lo que creo yo. pues más que puros, como no le agregas tanta agua para diluirlos, pues tienes mucha la esencia del proceso y de la materia prima. Pero pues también la nota alcohólica es mucho más fuerte. Claro. ¿No? Entonces hay que trabajar en un proceso distinto. De hecho, constantemente nosotros estamos buscando la innovación y gran parte de nuestros esfuerzos ha sido en los de alta graduación. Próximamente tendremos por ahí noticias. Espero que me mandes algo. Queremos probar. Oye, y ya para finalizar esta plática tan sabrosa, siempre me gusta preguntarle a los invitados que nos den consejos para las nuevas generaciones. ¿Qué le quieres decir a las nuevas generaciones Y así que quieren como- hacer si es- tequila? Si eres arquitecto y te volviste tequilero, yo soy dentista y me volví cantinero. Sí, ¿qué consejo puede darles a esta nueva generación? Para los que quieren hacer tequila, Sí, híjole, pues que lo piensen 2 veces. Pues es un mundo maravilloso, la verdad es que como todas industrias tiene su lado bueno y su lado malo, pero yo creo que es una industria de mucho glamour, muy apasionante, sumamente interesante, pero sí es una industria que requiere muchísimo trabajo, Claro. requiere mucha constancia y al final creo que siempre lo que va a prevalecer es la calidad, ¿no? O sea, totalmente. como industria lo que debemos de buscar es tener mejores expresiones siempre. Entonces, pues hay mucha oportunidad, sobre todo en los tequilas de calidad. Hay 240 fábricas de tequila y yo me atrevo a decir que afortunadamente cada día son más las que apuestan a la calidad, pero siguen siendo pocos. Siguen siendo pocos. La inmensa mayoría va por otro camino que afortunadamente, insisto, ¿A qué le llamas el otro camino? tequilas en donde buscan más el rendimiento. Guerrerones, ajá. O sea, tequilas que no son para disfrutarse. Sí. Para que te salgan baratos, pero a veces Es que te dicen que son buenísimos, nada con el precio. y no no tienen ese arraigo de las tradiciones, de las características de la materia prima, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que es no tenerle miedo a experimentar, no tenerle miedo a hacer las cosas bien. Total. Y para los que consumen el tequila más que para los que lo quieren hacer, es empezar a conocer también el mundo de las barricas. O sea, las barricas nos pueden dar tequilas muy interesantes. Tenemos esta influencia del mezcal de que el tequila puro o el mejor tequila se debe tomar solo blanco. Y no, yo creo que la versatilidad del tequila Claro. está en los procesos, en la maduración. Fíjate, te voy a platicar algo. Por ejemplo, yo el añejo. Hay un mix que mi papá era muy buen amigo de don Francisco Javier Sauza. Y un día en una comida, estaban aquí en el Riscal, por cierto, que está aquí a 2 cuadras, y le trajo un tequila de los que tenía guardados, de los buenos, porque yo tengo los Sauza,
ya hace mucho que ya Cambió de manos. cambió de manos y le enseñé un trago que un día pruébalo. Nada más te lo voy a pasar al costo. Pruébalo, que es y es la mitad. Haz de cuenta que agarras 1 onza de tequila añejo, ¿eh? Y tiene que ser un buen añejo. Y y 1 onza de Drambuie. Lo revuelves y no sabes, se llama clavo de oro. Es un trago, es como un trago, ¿no? Ya ves que Hay que probarlo. pruébalo un día. Yo a la gente que se lo va a probar le encanta porque es así como un digestivo sabroso, pero yo insisto, tiene que ser un buen trago. Digo, un buen añejo. Mi querido, oye Alberto, pues muchísimas gracias de que hayas estado con nosotros. Fue un placer, qué gran plática, ¿verdad? Sí, la verdad es que estuvo increíble. Ya solo voy a tomar Tierra Noble porque quedé asustadísima con todos los procesos. No, hay muy buenos. Pero Tierra Noble es uno de ellos. Sí. Muchas veces. ¿Tus redes sociales? Soy Tierra Noble MX. La mía personal, Alberto Claro. Ortega. Ahí nos pueden. Alberto, ¿qué? Perdón. Herrera Ortega. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Ay, pues muchas gracias por Pues, esta plática tan sabrosa, por estos tequilas, por toda esta información súper nutritiva. La verdad es que aprendí muchísimo. Te digo, quedé súper asustada. Solo Tierra Noble de ahora en adelante. Hay muy buenas más. Muchas gracias, Alberto. Gracias y bienvenido aquí en tu casa, el Salón del Bosque. Todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos y les voy a pasar nuestras redes sociales para que puedan vernos. Estamos en Facebook como Historias de Cantina, en YouTube y Spotify también nos pueden encontrar como Historias de Cantina y en Instagram como Historias de Cantina-podcast. Muchas gracias. Gracias.